Gracias, doctora Yanet Santos Aranda. Debemos hacer notar también que este seminario taller Gestión Curricular Universitaria se desarrolla en el marco de la Semana Jubilar de la Universidad Católica de Santa María, 57º aniversario de este claustro santamariano creado en 1961. Importante las precisiones que ha hecho la doctora Yanet Santos Aranda sobre el enfoque por competencias, que todo debe alinearse en esta reestructuración curricular para lograr evaluar estas competencias declaradas en el perfil de egreso. En esa línea, invitamos ahora al doctor Héctor Martínez Carpio, quien es director del Centro de Desarrollo Académico, el órgano que tiene a su cargo la capacitación en docencia y asesoramiento en estos temas en el Vicerrectorado Académico. El doctor Martínez Carpio es director del Centro de Desarrollo Académico, doctor y maestro en psicología, con publicaciones en el ámbito curricular y de psicología educativa. El tema que va a tratar es la construcción del currículo por competencias. Un aplauso. Bien, muy buenos días, señores autoridades, tanto de la Universidad Católica de Santa María, de la Universidad Nacional también de San Agustín y las otras universidades pertenecientes al Nodo Sur de la Red Peruana de Universidades. Estamos hablando de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la Universidad del Altiplano también de Puno y la Universidad Jorge Basadre Groman, quienes nos están viendo en este momento a través de la transmisión de TV UNSA. Bien, en realidad podemos afirmar de que estamos complacidos por su presencia y es una oportunidad para poder intercambiar experiencias acerca de la gestión curricular. La Universidad Católica de Santa María ha venido trabajando ya con anticipación desde el año 2010. En esa oportunidad creamos un seminario dirigido a los docentes, precisamente bajo el enfoque basado en competencias. Y una vez que se dio la nueva ley universitaria a mediados del año 2014, inmediatamente nos pusimos en práctica y publicamos un libro sobre diseño curricular, que fue la guía como para que trabajen las diferentes comisiones curriculares de esta universidad, de la Universidad Católica de Santa María. Se trabajó durante todo el año 2015 y en el año 2016 se implementó de forma cabal, vamos a decir así, de acuerdo a la nueva ley universitaria. La Red Peruana de Universidades es precisamente la organizadora de este evento. Y ahí tenemos un lema que dice: la RPU es una universidad tan grande como el Perú. La RPU alberga 21 universidades actualmente, todas estamos trabajando de forma conjunta. Se creó esta red en el año 2007, ¿cierto? Y este año estamos trabajando el tema de la gestión curricular, con la idea de trabajar de forma conjunta entre las universidades e inclusive buscar una internacionalización, de tal manera que podemos vincularnos con otras universidades que están alrededor de nuestro país. Tenemos los símbolos de las dos universidades que en esta oportunidad están organizando este evento. Seguramente que como este proceso va a abarcar también hasta el próximo año, las otras universidades también van a cumplir este rol de organizadores.
y tenemos en la parte baja las 3 universidades que participan y que forman parte del Nodo Sur. Los objetivos que nos hemos planteado a través de las diferentes reuniones que hemos venido llevando en la red peruana de universidades, donde ha estado presente nuestro vicerrector académico, el doctor César Cáceres, y también ha sido asesorado por un equipo técnico. Hemos tenido reuniones en el Cusco, de igual manera también en el norte, en Huánuco, y se acerca también una reunión en San Martín. Y vamos a continuar con estas reuniones para poder cumplir estos 2 objetivos. En primer lugar, analizar los fundamentos y las estrategias de planificación, aplicación y evaluación del currículo universitario, de acuerdo a la nueva ley universitaria. Y esto está dirigido a todas las universidades que están asociadas a la RPU. Y el segundo objetivo tiene que ver con propiciar la socialización de la concepción de gestión del currículo desde la perspectiva del enfoque por competencias. Esto es producto de un acuerdo que hemos tenido a través de las diferentes reuniones. Entonces se dan cuenta que las actividades se inician el día de hoy, 3 de septiembre del 2018, y vamos a continuar en constantes reuniones hasta el año 2019, en el semestre par. Entonces estamos en la fase 1 del diseño del currículo, que tiene que ver con los perfiles de ingreso y egreso por competencias, como base para la elaboración de los planes de estudio de la carrera. Entonces esto es prácticamente un consenso. Es necesario elaborar en primer lugar los perfiles de ingreso y egreso. En la fase 2, eso va a ser ya para el próximo año, en el semestre impar, tiene que ver con la implementación del currículo. Entonces, en ese sentido, nos interesa la aplicación de las estrategias didácticas en la evaluación de los aprendizajes, en el desarrollo de competencias, y también nos interesa las orientaciones sobre la formación integral de los estudiantes, se tiene que ver con la implementación de los estudios generales y la tutoría universitaria. Luego, también el tema sobre políticas de desarrollo de la investigación en la formación universitaria. Bien había notado nuestra primera ponente y ha subrayado el tema de la investigación formativa, que es algo muy importante desarrollarlo desde los primeros semestres, y no solamente dedicarnos a la investigación especializada. En la fase 3, que lo vamos a desarrollar en el año 2019, semestre par, está el monitoreo y el acompañamiento. Tiene que ver con políticas de desarrollo del docente universitario. Esto parte desde el perfil del docente, cuál es la capacitación docente, el acompañamiento y la evaluación también del desempeño docente. Entonces aquí en las fechas hay un error, porque prácticamente vamos a pasar hasta el año 2020, el semestre impar, con la fase 4. Y ahí tenemos que evaluar el currículo, orientaciones sobre evaluación del currículo, evaluación de proceso y evaluación final, y finalmente las orientaciones sobre el plan de mejora del currículo. Esto lo vamos a desarrollar dentro de la RPU, pero dentro de las universidades, de acuerdo a su problemática así particular, nosotros podemos seguir avanzando y profundizando en cada uno de estos temas. Este es un mes de celebraciones. Acaba de lograr su licenciamiento la Universidad Nacional de San Agustín. Las otras universidades también, en ese sentido, los felicitamos. Un aplauso para la Universidad de San Agustín. Es una universidad emblemática en todo el sur del Perú. Además, las otras universidades también que han logrado su licenciamiento, con ellos también en ese sentido nos complace. También es el mes de la primavera, el 23 de septiembre. También es el mes de aniversario de las 2 universidades emblemáticas, la UNSA, que acaba de cumplir años, y la Universidad Católica también esta semana. También,
pero también podemos mencionar que es un mes de tristeza, porque precisamente acaba de fallecer dos intelectuales arequipeños. Uno, el gran poeta que elogia la poesía en sí misma, José Ruiz Rosas, y el otro, el artista plástico José Choclo Ríquez, que acaba de fallecer también la semana pasada en la ciudad de Lima. A ellos también un sincero homenaje. Bien, los objetivos de esta conferencia son los siguientes. En primer lugar, vamos a proponer dimensiones básicas y metodologías acerca de la construcción del diseño curricular. Y en segundo lugar, queremos compartir también la experiencia de la Universidad Católica. Y ya me adelanté, desde el año 2010 estamos trabajando y ha sido implementado inmediatamente cuando se promulgó la nueva ley universitaria. En ese sentido, es necesario plantear algunas preguntas capitales, importantes o esenciales, que tienen que ver con los fines educativos. ¿Cuál es nuestra concepción en la formación universitaria? ¿Qué pretendemos con la formación en nuestra universidad? Bien sabemos que hay universidades profesionalizantes que tratan de lograr que sus estudiantes sean especialistas. Sabemos también que hay universidades que tratan de desarrollar la investigación, son conocidas en el Perú y a nivel internacional también. Entonces, en ese sentido, cuando se reúnan las comisiones curriculares, es necesario esta discusión. De repente vamos a hacer una universidad mixta, por un lado que logren su profesión, pero por otro lado también que investiguen de forma equitativa o equilibrada. Entonces, en ese sentido, tenemos que optar. Respecto a la dimensión pedagógica, es necesario plantear también algunas preguntas. ¿Cómo podemos desarrollar estudiantes competentes a nivel universitario? Entonces ya nos estamos ubicando ya dentro del salón de clases. Si esto es así, ¿qué estrategias podemos aplicar en el diseño curricular y en el salón de clases? Estas son las funciones principales de la universidad que han sido ampliamente desarrolladas a través del tiempo y que están presentes también en la nueva ley universitaria. Por ejemplo, se pretende que haya una generación con nuevos conocimientos, entonces eso tiene que ver con la función investigativa. Es necesario también capacitar a los estudiantes y que sean profesionales altamente calificados, eso tiene que ver con la función docente, y también la función social, que no debemos de olvidar, proporcionar servicios a la sociedad. Y el último elemento tiene que ver con la función ética, que implica también la crítica social. En ese sentido, la universidad tiene que ser un referente frente a los diferentes problemas que de forma coyuntural va atravesando nuestra sociedad. Si hablamos, por ejemplo, de una crisis en la democracia, nuestra universidad tiene que ser un referente respecto a la democracia. Es necesario recordar también cuál es el proceso de intervención formativa. No se trata de intervenir así directamente en el aula, gracias a nuestra propia experiencia como docentes, que ha sido bien lograda a través del tiempo, y a nuestra alta especialidad, sino que es necesario formarnos también pedagógicamente. Entonces, en ese sentido, damos un rol así importante a la planificación. Planificación tiene que ver con este tema de la gestión curricular, con el diseño de la currícula, y por eso estamos aquí. La actuación es el desempeño del docente en el momento, en el salón de clases, y la misma evaluación de nuestro propio desempeño y la evaluación también de la gestión curricular necesitan, por un lado, de planificación, necesitan de la observación como método y la utilización de diferentes estrategias para poder recoger los datos pertinentes, y necesita también que reflexionemos sobre esta evaluación. Y finalmente, necesitamos que nuestros profesores
reflexionemos, que seamos docentes intencionales, que pensemos cuál es nuestro desempeño en el interior del aula y cuál es la relación también con los propios estudiantes. Aquí les estoy colocando una cita de Fernando Savater, filósofo español, que escribió en su libro El valor de educar lo siguiente: la capacidad de aprender está hecha de muchas preguntas y de algunas respuestas. Frente a las preguntas que nos planteamos, que viene a ser precisamente la base de la investigación, solamente vamos a encontrar algunas certezas. Eso los estudiantes como los profesores tenemos que tener claro. Además, depende mucho de la autonomía, de la independencia, de las capacidades que va desarrollando también el estudiante, para que él busque de forma personal. Nosotros los profesores somos intermediarios y quien finalmente va a decidir es precisamente el estudiante. Las búsquedas personales son muy importantes y no los hallazgos institucionalmente decretados. Entonces, en ese sentido, ya estaríamos hablando de una dictadura. La institución no puede dictar, el Estado no puede dictar. Estamos en una sociedad abierta donde cada uno, de acuerdo a sus cualidades y capacidades, va a aportar y va a generar nuevos conocimientos. Se necesita de crítica, se necesita de puesta en cuestión de la obediencia satisfecha con lo comúnmente establecido. De modo que lo que tenemos que hacer nosotros en el interior de las clases es enseñar a aprender. Entonces, este tipo de citas o este tipo de reflexiones se tienen que hacer antes que empecemos con el diseño de la currícula de forma operativa. Dentro de nuestro modelo educativo, dentro del modelo educativo de la Universidad Católica de Santa María, hemos colocado los 3 ejes de toda universidad, pero en términos, vamos a decir así entre comillas, en términos amigables. Pretendemos que nuestra universidad sea un lugar agradable para poder aprender. Necesitamos un ambiente acogedor para poder investigar. Con ambiente acogedor no solamente estamos hablando de la calidez en las relaciones humanas, sino que también se necesitan de las estrategias, los instrumentos, la logística, la infraestructura para poder investigar. Y el tercer elemento que tiene que ver con la responsabilidad social, una universidad para formar y servir. La universidad en la sociedad del conocimiento como opuesta a la sociedad de información. Aquí tenemos algunas fechas. La ley universitaria se dio en el año 2014, simplemente para poder recordar. El estatuto de esta universidad se dio también a fines del 2014, inmediatamente. El modelo educativo fue publicado en enero, o sea, al mes siguiente, en el año 2015. La guía de diseño curricular se publicó también a mediados del 2015 y enseguida nos pusimos a trabajar de tal manera que se implementó el nuevo diseño curricular en el año 2016. Simplemente para recordar esta gráfica del CINEACE y para subrayar que el eje central de toda universidad viene a ser la formación integral. Estamos hablando acá del proceso de enseñanza-aprendizaje. Viene a ser el soporte a los estudiantes y docentes, así como procesos de investigación y responsabilidad social. Ese viene a ser el eje central. Y en el lado derecho observamos cuáles son los resultados. Y los resultados son precisamente en base al perfil de egreso planteado dentro del diseño curricular. Esta es una gráfica un poco más clara, donde están los 3 ejes: la responsabilidad social, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que viene a ser lo central, y la investigación. Aquí está también el perfil de egreso, y aquí quisiera remarcar que la universidad no debe estar encapsulada más, sino que es necesario vincularnos con la sociedad. Entonces, en el momento que diseñemos nuestro currículo,
tenemos que estar en contacto con los grupos de interés. Y ahí hay que plantear toda una serie de estrategias para poder recibir las opiniones y el análisis de estos grupos de interés. Una vez que se ha dado la nueva ley universitaria, dentro de nuestra universidad, así como otras, donde existe un estatuto universitario, es necesario plantearnos toda una serie de documentos que son importantes. En primer lugar está el estatuto universitario, luego el modelo educativo, donde se plantean los fines educativos de la institución, así también como elementos de modelo pedagógico, también. Luego de eso está el plan estratégico que orienta a la universidad para los próximos años, y hay planes operativos que van a graficar prácticamente el presente. Entonces estamos hablando de planes operativos anuales. Luego hay directivas específicas de parte de las diferentes autoridades. Una de ellas es el vicerrectorado académico, que constantemente imparte directivas. Y luego de eso están ya documentos operativos, donde, como por ejemplo los proyectos curriculares de la escuela profesional. Entonces, para ello estamos reunidos, para poder alimentarnos, para poder capacitarnos un poco sobre cómo hacer ese proyecto curricular. Y finalmente, los documentos que le va a permitir al docente desempeñarse dentro del salón de clases. Ahí se encuentran los sílabos y los programas formativos. Estos son los ejes del modelo educativo de la Universidad Católica. Están presentes los 3 ejes mencionados en la nueva ley universitaria. Cada universidad tiene que darle su propio sello institucional. Nosotros, por ejemplo, hablamos de una práctica de valores, de un humanismo de inspiración cristiana. Y luego tenemos otros elementos más, como la gestión de la calidad y la internacionalización de la universidad. Muy bien, frente a ese panorama, ¿cuáles son las características de los docentes? ¿Qué cosa pretendemos con los docentes? Hemos, al igual que la ponente que me antecedió, la doctora Baranda, se necesita que no solamente domine su campo de especialidad, sino que también se forme en el ámbito pedagógico. Y en el ámbito pedagógico se necesita que esté capacitado en planificación y gestión del currículo, en primer lugar. Además, que tenga una formación pedagógica básica en planificación, en métodos y evaluación, para ser aplicados dentro del salón de clases. Que su comportamiento sea intencional, que sea reflexivo, que no se repitan mecanismos o actividades de forma rutinaria, sino que es necesario reflexionar, y para eso cada institución debe de crear espacios así para que reflexione y permita el incentivo de esta docencia intencional. Que aplique metodologías participativas y tecnologías también de información y comunicación. ¿Para qué? Para poder estimular el aprendizaje significativo. Y sobre aprendizaje significativo, no solamente es una palabra, ¿no? No es una declaración, sino que detrás de eso hay toda una serie de investigaciones que están planteadas, por ejemplo, desde Jean Piaget, que habla de esquemas cognitivos, de David Ausubel, que precisamente fue el que acuñó el aprendizaje significativo, y además un docente que sepa motivar a sus estudiantes y que los apoye en la construcción de un proyecto de vida. Entonces, este es el elemento valorativo que es necesario remarcar. Alguna vez escuché a un antiguo profesor de esta universidad que mencionaba que los estudiantes que vienen a una universidad es a lograr una profesión, a lograr una especialidad. Si bien es cierto, eso es muy importante porque va a salir con una certificación al respecto, es necesario destacar que a la universidad también se viene a formarse integralmente, y eso también lo dice la nueva ley universitaria, a continuar formándose, diría yo, a continuar formándose integralmente. La base está en la educación básica, pero se continúa en la universidad también.
Entonces, ese sería un objetivo central de los estudios generales, a estimular la formación integral de los estudiantes. Respecto al enfoque por competencias, esto trae algunas consecuencias. En primer lugar, hay un cambio de concepción. Antes se hablaba solamente de contenidos, se subrayaba estos aspectos cognitivos, que estaba vinculado así estrechamente con los contenidos, y hoy día bien sabemos de que existen otros pilares más que es necesario desarrollar. Estamos hablando del aspecto práctico, procedimental y también el aspecto actitudinal. Hay un cambio en el diseño de la instrucción y finalmente hay un cambio también en el proceso de aprendizaje que tiene que ver con nuestro desempeño dentro de las aulas. Hay múltiples hay múltiples definiciones de competencia. De esa multiplicidad de definiciones, cada institución también tiene que tomar partido, tendría que elaborar también su propio concepto de competencia, arriesgarse en ese sentido para poder plantear también su concepto de competencia. El que estamos mostrando aquí no es nuevo, no es totalmente original, rescata algunos elementos de varias definiciones bastante conocidas. Por ejemplo, una de ellas es la de Sergio Tobón, por ejemplo, de Zabalza y otros autores. En el año 2010, el Centro de Desarrollo Académico planteó este concepto de competencia. Decimos que es una construcción social, porque no se trata que un grupo minoritario dentro de la especialidad va a hacer el diseño y la elaboración del currículum, sino que este grupo tiene que ponerse en contacto también con los diferentes agentes educativos. Estamos hablando de los estudiantes, estamos hablando del conjunto de los docentes y es más, estamos hablando de los grupos de interés. Y la multiplicidad también de documentos que recogemos de otras latitudes, donde se evidencia que la persona ha aprendido de forma significativa. Ya mencioné el tema de Ausubel y de Jean Piaget como un ejemplo, en donde esto se expresa en el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, esos son los tres elementos que prácticamente no cambian dentro de un enfoque por competencias. Pero estos, si bien es cierto que los mencionamos, para que pueda ser entendido así de forma didáctica, tienen que actuar de forma integrada o de forma compleja. Y se van a integrar en términos de capacidades y en términos también de valores, para manejarlos operacionalmente. Los dos primeros, cuando hablamos de capacidades cognitivas y capacidades también procedimentales, están integrados dentro de las capacidades y las actitudes están dentro de los valores. Además, una persona competente un estudiante competente puede transferir fácilmente los conocimientos que aprenden en las aulas. Entonces, cuando lo llevamos, por ejemplo, a su campo laboral, el estudiante tiene que demostrar con evidencias lo que ha aprendido. Y además, la competencia tiene que ver no solamente con el desempeño profesional, sino con las diferentes situaciones de la vida personal. Dentro de este proceso son esenciales el desarrollo de capacidades metacognitivas, que es un concepto que ha sido investigado, que está siendo investigado durante varias décadas y que nos anuncia que es muy importante el desarrollo de estas capacidades cognitivas porque está vinculado precisamente con el desempeño, con el rendimiento académico. Y además pretendemos con la competencia de que dé luces, hablamos de una perspectiva clara del proyecto de vida de la persona. Entonces tiene que ver con su profesión, tiene que ver con su especialidad, pero también tiene que ver con su vida personal. Lo que hemos mencionado está, por ejemplo, en esta gráfica. Decimos que la competencia es una construcción. Por un lado está el aprendizaje significativo y la metacognición como el objetivo de resolver problemas.
La competencia se evidencia a través de la resolución de problemas, pero no estamos subrayando este aspecto meramente práctico, sino que se necesita de la capacidad para poder fundamentar cognitivamente esta actividad práctica. Entonces, por eso remarcamos los tres saberes: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Y están ahí también los otros elementos que hemos mencionado en el concepto. Esta es una gráfica que sintetiza y que coloca en su lugar qué es lo que pretendemos con las competencias. A los costados tenemos los dos pilares. Por un lado están las capacidades, que incluye la capacidad cognitiva y la procedimental, y en el lado derecho se encuentra el desarrollo también de valores que se demuestran a través de actitudes. Y en la parte central están los intermediarios, cuáles son las estrategias para poder lograr esos dos pilares fundamentales. Bien, esta gráfica permite vislumbrar cuáles son los pasos generales del currículum por competencias. Lo he hecho a propósito. Es una figura compleja, probablemente confusa, difícil de entender. Yo tampoco no lo entiendo, pero veamos, a ver. Entonces, en el lado derecho hay un círculo verde. Están las nuevas reformas, en este caso es la ley universitaria. Luego ascendemos y es necesario refrendar esta nueva ley universitaria con documentos institucionales. Entonces ya les había mencionado, está en primer lugar el estatuto de la universidad, está el modelo educativo, que vienen a ser los documentos referenciales así de la universidad, donde están los fines educativos inclusive, ¿no? Y bajando por esa flechita está el análisis del proyecto educativo vigente. Eso es para las carreras que ya han venido funcionando anteriormente. Si es una carrera que por primera vez se plantea, entonces se obvia este paso, ¿no? Entonces, el análisis del proyecto educativo vigente nos permite el diagnóstico y además de forma conjunta con el análisis de la demanda y la graduación estudiantil también. Entonces son elementos importantes. Debajo de este elemento hay que hacer un análisis del perfil de ingreso y egreso institucional. Entonces, en primer lugar, la universidad tiene que plantear también estos dos perfiles, porque precisamente el perfil de egreso institucional va a fundamentar, va a sustentar lo que se llama hoy en día como estudios generales. Y luego el perfil de ingreso también institucional correspondería al perfil de egreso de la educación básica. Y esto va a orientar todos aquellos elementos operativos que están presentes en los exámenes de ingreso, por ejemplo. Bien, ahora pasamos a la carrera profesional de especialidad. Para poder plantear el perfil de ingreso y egreso, sobre todo el de egreso, el último, específico de la carrera, es necesario analizar cuáles son las funciones y tareas que cumple ese profesional en el momento presente. Y además también hay que ver cuáles son las necesidades, proyectándonos para los próximos años. En el caso, por ejemplo, de las ingenierías, que se crea una gran oportunidad con aportes internacionales inclusive para la minería de la región. Entonces es necesario proyectarse también en ese sentido. Y eso va a permitir recién plantear el perfil de egreso de la carrera profesional. Teniendo estos elementos, ahí tenemos que vincularnos inmediatamente con los grupos de interés. Entonces estamos hablando de los estudiantes, estamos hablando también de los colegios profesionales, de las empresas donde trabaja también la carrera. Si esto es así, recién se elabora el plan de estudios y la malla curricular. Y esto queda chico porque es necesario aplicar una matriz donde se van a verificar la correspondencia entre el perfil de egreso, planteado en términos de competencia,
con las asignaturas o los módulos o las áreas profesionales, o el área, digamos, de trabajo, el área de actividad de la profesión. Entonces vamos a ver ahí la correspondencia entre las asignaturas, los módulos y el perfil de egreso por competencias. Este es otro momento para ponernos en contacto con los grupos de interés. Y finalmente ya se elaboran los sílabos y los programas formativos de asignatura. Entonces, generalmente las universidades hablan de sílabos, ¿cierto? Eso tiene que estar adjunto dentro del proyecto curricular de la especialidad, y ya los profesores de aula elaboran sus proyectos formativos de asignatura, que viene a ser el desarrollo, la profundización de los sílabos. Esta es una gráfica un poco más clara, por supuesto que sí, porque no hay letras, ¿no? Simplemente la gráfica. Entonces, los referentes, la ley universitaria está encima, hay un estatuto, el modelo educativo también. Lo interesante de esta gráfica es que lo estamos dividiendo por fases. Entonces, si nos vamos al punto medio, hay tres fases. Hay una fase de diagnóstico. En esta fase de diagnóstico es crucial las funciones, tareas y necesidades, y eso va a permitir elaborar los perfiles de ingreso y egreso institucional, en primer lugar, y el perfil de ingreso y egreso profesional. Y en la fase de aplicación, tenemos por un lado los planes de estudio y la malla curricular, y los sílabos y los programas formativos. Eso nos va a permitir aplicar en nuestro diseño curricular. Y hay un elemento que no está en la anterior gráfica, que viene a ser la tercera fase, la fase de evaluación. O sea, ¿qué vamos a hacer para poder evaluar el currículum? En el caso de la Universidad Católica, si lo hemos aplicado en el año 2016, este año estamos cumpliendo 3 años. Entonces, es necesario una evaluación del proceso. Y estamos haciendo ya el diseño y elaborando también los instrumentos para poder aplicarlo. Entonces, ahí hacemos una distinción, que hay una evaluación del impacto, es decir, en los estudiantes, cuál es el impacto, y para eso tenemos que evaluarlos, tomar exámenes, sí, pero recuerden que los exámenes va dirigido al aspecto cognitivo. Hay que pensar también en otros instrumentos para el aspecto procedimental y actitudinal también, para poder evaluar. Además, en la evaluación de impacto también está presente la evaluación de los grupos de interés, porque estos estudiantes han ido a las diferentes empresas y es necesario saber cuál es su opinión sobre el estudiante que ha realizado sus prácticas. Entonces, esa viene a ser la evaluación de impacto. Y por otro lado también está la evaluación de los contenidos del diseño curricular. Entonces, sabemos de que un elemento central vienen a ser los perfiles de ingreso y egreso. Entonces hay que reelaborar y actualizar estos perfiles, y también la malla curricular y el plan de estudios. Esta es una gráfica del diseño curricular de la Universidad Católica. Están los estudios generales con 35 créditos exactos, y luego la formación profesional está dividida en una formación básica y una formación aplicada. Se supone que la formación básica está en los primeros semestres y luego está la formación aplicada en los últimos semestres. Y es transversal el tema de la investigación formativa, que lo venimos aplicando también durante varios años, pero es necesario actualizarlo, rehacerlo. Vamos a tener que reelaborar así las estrategias para que realmente haya impacto en la investigación formativa. Ya, respecto a los estudios generales, ahí les estoy mostrando cuáles son las 3 dimensiones de los estudios generales. En primer lugar está la actitud y cultura humanística y cristiana.
Pretendemos el desarrollo integral de la persona, su actuación ética, la autorrealización y la satisfacción personal. Luego, en segundo lugar, tenemos habilidades de gestión académica y profesional. Queremos que nuestros estudiantes desarrollen una actitud independiente en el procesamiento de la información, el dominio también de la lengua nativa y la innovación y el liderazgo. Y finalmente, la construcción de ciudadanía, que tiene que ver con la identidad nacional, el comportamiento democrático, desarrollo del bien común y del progreso, y respeto también por el medio ecológico. Frente a eso, hemos planteado toda una serie de asignaturas que son obligatorias para todas las carreras profesionales. 23 créditos que son obligatorios para todas las carreras profesionales. Eso me parece que es un logro. Pero para el siguiente diseño curricular, quisiéramos que los 35 créditos sean obligatorios para todas las carreras profesionales. Entonces, en la primera dimensión está la filosofía, desarrollo de la personalidad, doctrina social de la Iglesia y el taller de arte y deporte, que ha sido todo un éxito. Imagínense los universitarios en las canchas deportivas todos los días, de 12 a 2 de la tarde, ya tienen sus horarios, de 12 a 2 de la tarde, y de 2 a 4, en plena actividad, realizando diversas disciplinas, básquet, fútbol, vóley, por ejemplo. Y luego de 5 a 7 también. Entonces ellos pueden escoger sus horarios respectivos. Y en habilidades de gestión académica y profesional, la comunicación oral y escrita y la metodología del trabajo universitario. Y en construcción de ciudadanía, realidad nacional y ciudadanía y gestión de proyectos. Bien, para terminar, he tenido que sintetizar sobre la evaluación del currículo y consolidamos también el conocimiento. Decimos que es necesario evaluar el impacto del currículo en los estudiantes. Entonces aquí hay una evaluación del perfil de egreso final y el proceso. Luego el impacto también del currículo en la sociedad. Entonces tiene que ver con los grupos de interés. Y en cuanto a la evaluación de los contenidos del currículo, tiene que ver con la actualización de los perfiles de egreso y el plan de estudios de acuerdo a funciones y tareas. Y respecto a las necesidades que está proyectado así para el futuro, la evaluación de los contenidos del currículo de acuerdo a las necesidades proyectadas hacia el futuro. Bien, con esto estamos terminando y muchas gracias.